las veces que vos me invitaste, yo siempre la he tomado muy bien, o sea, porque pude sentir en mi corazón muy rápido de que esto realmente va a tener un buen feedback. Y Gracias, dije, hermano. por acá sí, y para mí por eso, por esa, o sea, todo esto te digo para justificarte que para mí es un gran gusto charlar contigo y con las pocas personas a quienes acepto, así que vamos a darle todo lo que quieras, sentite en Chévere, confianza. chévere, chévere. Excelente, excelente. Entonces, Brian Alvariño, Correcto, excelente, de Paraguay, natural de Paraguay, que tienes temporadas que vives en Estados Unidos, en Texas, y correcto. otras en Paraguay. Me imagino que también allá en Estados Unidos estás en alguna iglesia o sirves en alguna iglesia, pero veo que desarrollas tu contenido tanto allá como acá, ¿verdad? He visto entrevistas que haces, entrevistas gente o gente te entrevista, y tú nos darás un poquito más de ese detalle. Pero por favor, preséntate así brevemente a nuestra audiencia. ¿Quién es Brian Alvariño? Bueno, espero que se encuentren todos súper bien. Mi nombre es Brian Alvareño, soy original, como bien lo mencionas, de Asunción del Paraguay y cada año me radico por temporadas en Estados Unidos, más que nada por asuntos de trabajo, también ministeriales y también porque tengo muchos amigos allá. Casi nada de familiares, la mayoría están asentados en Paraguay, pero amistades sí las tengo un montón en los Estados Unidos. Y personalmente no me gusta hablar mucho de mí, pero como esta vez tenemos que rendir homenaje al contexto y creo que entonces da la situación para hablar, me considero ante todo, creo que el mayor título que he tenido en la vida no es la de ser un arquitecto profesionalmente o la de un creador de contenido por la era en la que estamos viviendo de tendencias digitales, de mucha expansión digital, sino yo creo que el mayor título que me he ganado en esta vida es la de ser un adoptado hijo de Dios. Creo que eso es el mayor título que yo pude haber, digamos, legado de la fe cristiana y que quisiera legar a mi generación, a mis hijos en el futuro, si es que los tengo, Dios quiera que sí, ¿verdad? Eh, y realmente, para que la gente tenga más contexto, bueno, yo hago contenidos de apologética, porque creo que es un espacio muy poco explotado, que creo que los cristianos deberían de hacer un poco de foco, como dice Primera Pedro 3:15. Hay que estar preparados para dar razón y esperanza de las cosas que creemos, eso dice la misma palabra del Señor. Entonces digo, si yo puedo contribuir y poner un grano de arena para que los cristianos puedan tener esa preparación en cuanto a la defensa de la esperanza que tenemos, ¿por qué no colaborar? Porque la palabra dice que somos colaboradores de Dios. Entonces el que hace la obra es Él, pero nosotros solamente tenemos el privilegio de ser partícipes de la obra de Él. Entonces a eso me aboco. Por temporadas, como ya lo mencionabas, cuando estoy en los Estados Unidos grabo mis contenidos allá. Si tengo la oportunidad de entrevistar personas, lo hago allá. Y cuando estoy en Paraguay lo hago también con personas de acá, personas que están, digamos, ministerialmente sirviendo en distintos ámbitos, y ya vamos a hablar de eso. Y sin embargo también creo que uno puede servir a Dios no necesariamente desde el ministerio todo el tiempo. Uno lo puede hacer de diversas áreas y creo que eso es lo más hermoso de la creación misma de Dios. Así que bueno, eso podría ser un resumen de mi presentación y en la actualidad creo que somos como... No tengo los números exactos porque claro, cada día se alteran, pero si sumo todas mis plataformas, hago el mismo contenido que hago en Instagram, lo hago en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y creo que hasta hoy día somos una comunidad de por lo menos 300.000 personas si es que sumo, digamos, todas las plataformas en su conjunto. Claro, muy bueno. Pero lo que sí me interesa remarcar es que esas 300.000 personas creo que son 300.000 almas cuyos oídos creo que Dios me prestó, ¿verdad? Porque al final del día esas personas son creación suya, no mía. Y yo simplemente, como dije recién, estoy cumpliendo un papel de colaborador en todo esto. Y espero que el Señor siga usando mi vida para eso, que al final del día es el propósito de todo. Excelente, excelente, Brian. ¿Cómo empieza este viaje, este peregrinaje? ¿Cómo es que ese bichito de párate frente a un celular o una cámara y di algo y quién sabe, gente se sume y, ¿verdad? Porque así empezamos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que...? Porque esto es muy interesante en el contexto de lo que va a ser la conferencia en junio acá en Trujillo, Perú. Porque mucha gente tiene las ganas, pero obviamente, por ejemplo, ¿no? Ven un Brian Alvariño, ven un Agustín Laje, ven otros creadores de contenido o influencers que están pues con 100.000, 50.000, quizás ni siquiera 20.000, y dicen, uff, yo tengo 200 en mis redes, ¿no? Entonces,
¿Qué es eso que tú dices? Oye, esto me llevó a mí a empezar cuando tenía, pues, ¿no? X número mínimo de seguidores. ¿Cómo empezó? ¿Sabes? Hasta acá se me caen unas lágrimas porque tengo una especie de muchos sentimientos encontrados. Porque para serte así 100% honesto, justo ahora estoy en Paraguay, la primera entrevista que habíamos hecho yo estaba en Texas justamente. Y para serte honesto, yo estaba físicamente grabando en el mismo lugar en el que estoy sentado ahora mismo, por eso me da mucha nostalgia. Esta es la oficina de Oh, trabajo de mi papá, fue acá donde yo arranqué a hacer contenidos. Y me parece muy simbólico el lugar porque justo me entrevisté sobre ese tema y nunca pensé que un día prendiendo la cámara en este espacio físico, hoy iba a estar en donde estoy y realmente ha sido la providencia de Dios. qué Y para tremendo. serte honesto, yo arranco de esta manera. O sea, comencé a hacer contenido si bien. ¿Hace cuánto tiempo, perdón la interrupción, hace cuánto tiempo empezaste? Para serte honesto, así de seguido, fue en el año 2020, pero en realidad ya había comenzado antes, más o menos en el año 2018, pero no tenía constancia. Ok, Pero como llegó la pandemia, yo recuerdo que en aquel momento mi papá tiene una empresa de construcción y yo trabajaba con él en aquel tiempo. Él pone en pausa sus actividades porque la pandemia nos obligó a cerrar todo el país, como en todo el mundo naturalmente. Y yo tenía mucho tiempo, yo estaba estudiando arquitectura, ahora estoy terminando la carrera, de hecho ya terminé, estoy en tesis. Y en un momento terminado, como tenía tanto tiempo, dije, siempre quise hacer videos. Y como ahora tenemos mucho tiempo, porque a ver, yo me despertaba un día común y corriente en la pandemia, eran como las 8 de la mañana, me conectaba a mis clases virtuales, ya para el mediodía terminaba, entonces como que me quedaba desde las 12 del mediodía hasta las noche, me quedaba un hueco enorme porque ya no tenía nada que hacer. Entonces, porque claro, porque si no hubiera sido pandemia, yo en toda esa tarde noche hubiera estado trabajando, pero como estaba en pandemia, claro, me quedaba un hueco enorme que nunca había tenido. claro. Entonces digo, voy a utilizar ese espacio para grabar videos que siempre quise grabar, pero que nunca podía por falta de tiempo, por desorganización, todo eso. Y vengo en este mismo sitio, recuerdo que tenía una cámara Canon que ni siquiera era para video, era más para foto, pero podías grabar de todos modos. Y en esa época yo estaba muy molesto con la OMS porque la OMS, bueno, antes de estas cosas no se podían hablar porque te censuraban. Hoy creo que bajaron un poco, Inmediatamente te reiniciaron. censuraban, sí. Entonces yo hice un video sobre eso cuestionando el manejo que hicieron de la pandemia. Y la verdad lo hice como para que en realidad lo miren mis amigos, como. Creo que en aquella época en Instagram me seguían como 3.000 4.000 personas, creo una cosa así. No recuerdo el número, pero creo que más o menos por allí era. Y lo grabé acá mismo, mirando hacia allá, ¿verdad? Porque la cámara estaba del otro lado. Y, y digo, ojalá que esto sirva, ¿verdad? Para concientizar un poco. Y me sorprendí porque el mismo Agustín Laje que 2 años antes me había dicho, Brian, si es que te vas a meter en esto, o vas a ser frío o caliente, porque si sos tibio te van a, voy a decirlo en cristiano, si sos tibio te van a vomitar de los dos lados. Me lo dijo en otros términos. Entonces yo me tomé muy en serio que yo agarro y dije, bueno, voy a ser bien caliente en esto porque si no, me la van a correr de los dos lados. Y sabes, para aquella época, creo que ese video habrá tenido como 4.000 reproducciones, que para aquella época en lo personal era muchísimo. Y dije yo, wow, no puedo, no puede ser. Entonces, a la semana siguiente, a otro video, hablando sobre otro tema polémico, creo que era sobre la comunidad LGBT, se vuelve a explotar el video y yo me quedé así sorprendido. Y dije, wow, esto es siempre lo que a mí me gustó. Pero si te das cuenta, en esa época yo estaba orientado más a temas sociales, culturales y políticos. Y cuando yo me Sí. mudé a vivir ya después, cuando la pandemia comienza a terminarse, yo empiezo a ir a vivir a Estados Unidos, fui al estado de Montana, luego a vivir en el estado de Wyoming. Y como allá en Estados Unidos yo no podía hacer lo mismo que acá, esto de ponerme una cámara, porque tampoco es que vivía solo, compartía creo que mi dormitorio con un roommate, en aquel tiempo con un amigo de Argentina. Y él no era cristiano, pero sí era muy respetuoso de lo que yo hacía, él no tenía problema con que yo grabe, estando en la misma habitación, pero como la habitación no me parecía un lugar muy apropiado para grabar, salí a grabar en la nieve. Y para serte honesto, hasta hoy día te voy a decir algo que muy pocas veces dije en público, pero amerita la situación. A mí personalmente no me gusta grabar videos Sí. cortos, pero sé que es lo que funciona. Si a mí me das una Eh, cámara y me dieras a elegir la plataforma, yo te grabo un video desarrollando un tema apologético, si es por mí, en 10 minutos, y ahí te termino de explicar todo. Pero como hoy día casi nadie claro. va a ver, digamos,
un tema específico se va. Aunque bueno, hay que decirlo, que la gente está comenzando a migrar de nuevo a YouTube. Eso sí hay que rescatar. La gente, ahora mismo, una de las cosas que me estoy dando cuenta en los Estados Unidos y en varios países que he visitado en América Latina, es que la gente está comenzando de vuelta a consumir videos largos, pero por televisión. Encienden la televisión y ponen YouTube. Eso es lo que está pasando mucho. Y es más, Es probablemente esta cierto. entrevista lo van a mirar en esa modalidad y se van a estar riendo los que están del otro lado. Porque últimamente está Sí. pasando eso. Entonces, yo comienzo a hacer los videos cortitos, pese a que no me gustaban tanto. Y sin mentirte te lo digo, muy pocas veces creo que conté, ¿verdad? Yo hago un video hablando de los científicos que creían en la Biblia. Utilizando un video de una apología, perdón, un libro, un recurso de un apologista estadounidense muy conocido. Lo grabo en la nieve y esa misma noche, en las primeras 24 horas, el video llegó a, creo que al medio millón de reproducción para arriba. Yo me quedé así, ¿por qué llegó a tanta Wow. gente? Y yo me quedé así, no puede ser. Esto ya te estoy hablando del año 2022, 2023, ya 3 años después de haber arrancado. Por eso es que les digo a las personas perseveren. Si no tienen mucho alcance de buenas a primeras, es un proceso, nada es de la noche a la mañana. Exacto, Eh, exacto. y yo hice ese video, tiene esa repercusión y lo primero que yo hago es muy curioso lo que te voy a decir, pero yo lo primero que hago es, ¿cómo se viralizó esto siendo que yo no pagué un anuncio? Porque hoy día cuando uno entra, o sea, Meta se hizo muy transparente después del escándalo que tuvieron ellos de venta de datos y todo eso. Uno puede entrar en el perfil de alguien, ir al nombre de usuario e Instagram es transparente y te anuncia, o sea, te hace saber si esa persona tiene anuncios activos para ver si su perfil se está moviendo de forma orgánica o de manera artificial con anuncios, ¿verdad? Digo, no tengo nada en contra de la publicidad, entre paréntesis, pero lo que quiero decir con esto es que Instagram es transparente con eso. Y si uno entra a mi perfil se va a dar cuenta que yo no tengo ni un dólar pagado por ningún anuncio, la verdad, por ningún video. Mira. Entonces digo yo, si yo no puse recursos materiales para eso, ni busqué el esfuerzo de pedirle a la gente que me lo comparta, que me lo viralicen, y eso que yo bien pude haber pedido a Agustín Laje como a tantos amigos ya reconocidos, que ya tenían mucho arrastre, no le pedí a nadie y el video se hizo viral. Entonces empiezo a buscar en las páginas cristianas que suelen viralizar cosas a ver si ellos no pusieron en sus historias, a ver si de ahí no viene ese rebote. Busqué todas las páginas que te puedas imaginar, páginas cristianas que viralizan contenidos, incluso referentes cristianos. No encontré absolutamente nada y te lo digo delante de Dios sin mentirte. Entonces, ¿qué hago? Diagnostico la situación, digo, esto es lo que yo siempre quise hacer. Me gusta la política, me gusta seguir de cerca lo que está pasando en el mundo, pero todavía más importante es intentar transformar el corazón de las personas, que es mucho más importante que simplemente hablar de un tema político que está pasando, que es importante, pero que todavía cambiarle a las personas, si yo me puedo cambiar a mí mismo, creo que yo también puedo colaborar en que las personas de alguna u otra manera sean transformadas. Hago un segundo video y el segundo video vuelve a viralizarse. Y yo me quedé así como que, wow. Luego hago un tercer material y ese tercer material se viraliza más que los primeros dos. Y yo así me quedo como que, ¿acá qué está pasando? Entonces yo en ese momento dije, bueno, le oré a Dios y le dije, mira Señor, si es esto lo que vos me estás promoviendo o estás permitiendo que tenga lugar, creo que lo tengo que tomar ya más en serio, más que solamente hacer videos para que se entretengan mis amigos. Y ahí fue donde yo ya comencé a darle un tiempo importante y como te dije, en el 2020 yo arranco, pero no tenía tanta constancia. Yo dije, bueno, le voy a dar una constancia y voy a dedicar parte de mi vida a esto porque creo que es lo que Dios quería para este tiempo. Entonces, yo pasé de tener una comunidad de, no me recuerdo el número exacto, pero entre 9.000 a 10.000 personas, y cuando comienzo a hacer estos tipos de videos, en 2 meses pasé a 50.000 personas, de la noche a la mañana. Wow. Entonces a partir de ahí yo dije, bueno, voy a comenzar a darle más seguimiento a esto, voy a estudiar más porque la apologética es un campo de estudio muy interesante porque involucra a otras disciplinas y ahí fue donde yo me metí de lleno, por eso es que dentro de poco, si Dios quiere y me sale todo bien, voy a ser director de Fe Razonable, estoy estudiando para eso. Fe Razonable es Ah, la cumbre, o sea, es el instituto de apologética más grande de América Latina y de Estados Unidos, con William Lane Craig, porque yo creo que ya hay que darle una mano profesional a esto y no solamente quedarse en la superficie de
hacerlo como un pasatiempo, porque al principio yo arranqué así, pero cuando yo comencé a crecer dije, no, eh, creo que acá estamos impactando vidas y creo que eso no es cualquier cosa, por lo tanto demanda una responsabilidad que ya va más allá de simplemente hacer un video divertido, cortito, entretenido y ya. El propósito detrás de todo esto es impactar de verdad el corazón de hombres y mujeres de Dios que realmente están en su caminar con Dios y que en un mundo donde se nos confronta tan violentamente hay que estar preparados con un buen corazón Sí. y por sobre todo con un buen conocimiento para dar respuestas. Entonces, por eso es que hoy estamos donde estamos y bueno, creo que ha sido la gracia de Dios realmente y a mí me toca hacer mi parte, ¿verdad? Y creo que eso a grandes rasgos es el resumen de cómo yo arranqué en todo esto. No, qué tremendo, de verdad. Y tiene de todo lo que has contado, ¿no? Justamente básicamente has descrito el proceso, ¿verdad? Algo que Ujú. empezó como un pasatiempo, algo que por ahí a lo mejor hiciste uno que otro video y luego paraste, lo dejaste a un lado, luego hasta que la pandemia te arrinconó. Exacto. Te metió en la casa y eso lo usó Dios con muchos de nosotros, ¿no? Yo empiezo, no lo del podcast de Hombres de Guerra, pero sí mi migración a los medios digitales, YouTube, pues, los vivos, los live en Facebook y en YouTube también, las prédicas grabadas por la pandemia, ¿verdad? Entonces, recuerdo que para mí era pues, rarísimo. Aquí está Campalex, ¿no? Que con él empezamos, las luces, y uno acostumbrado a hablar a una audiencia, a hablarle a un lente, pues, ¿no? Que te está mirando, que no sabes cómo interactuar, porque yo interactúo con mi audiencia, ¿no? Cuando los veo, cuando están ahí visibles en el auditorio, pues miro, veo las expresiones faciales, sonríen, o qué sé yo, Correcto. están ahí, ¿no? Entonces, pues, es algo bastante vivo, pero tuve que aprender esa migración. Entonces es muy interesante lo que tú cuentas, ¿no? Cómo es que empiezas y ese momento, pues, estar ahí ahora, donde empezaste, ¿no? En Correcto. serio, en la oficina de tu papá, ahí en Asunción del Paraguay. Y el proceso hasta que tú dices, no, oye, esto está teniendo impacto, esto puede ir más allá de lo que yo había calculado que podría ir, voy a Correcto. tomarlo en serio, voy a profesionalizarme, voy a aumentar mi conocimiento que Correcto. me trae a mi mente pues algo de lo que enseña Jordan Peterson, ¿no? Jordan Peterson dice que uno tiene que estar preparado, incluso si vas a dar una charla, un lecture de 10 minutos, una charla de 10 minutos, o cualquiera que sea el tema, tú tienes que saber estar preparado, por decir, si tú dices, no, todo lo que necesito para esta charla, para este seminario, es solamente 10 minutos de conversación, pero tú tienes que estar listo como para 40. O sea, estar preparado mucho más, ¿verdad? Correcto. Mucho más, porque, y de esa manera también tú puedes pararte frente a un micrófono, una cámara, una audiencia y simplemente fluyes. Muchos de nosotros, especialmente yo, en la época en que yo conocí al Señor y cuando yo vine como pastor acá a Perú el año 96, eran material escrito, ¿no? Una laptop de aquellas, de esas gruesas de aquella época, eran hojas impresas y hoy Wow. la Biblia abierta, ¿verdad? Era así, ¿no? Entonces yo trabajaba mi prédica y la imprimía y me iba con mis hojas bond listas, con resaltador y todo. Pero hoy estoy en un tiempo en mi vida, especialmente desde esto, ¿no? De la migración al área digital, donde es más esta fluidez, ¿no? Esta Totalmente. conversación. Ponemos un tema sobre la mesa y tú y yo fluimos. En algunos tú vas a conocer mucho más que yo, en otros yo conoceré mucho más que ti, pero que tú, perdón. Pero es que conocemos, tenemos un bagaje intelectual, ¿no? Y que nos permite mantener una conversación, cualquiera que sea el nivel en donde nos encontremos. Y es muy interesante porque el tema en la conferencia Marcadores de Tendencia es eso, te decía hace un momento, hay gente que dice, "Ah, no, pero y yo no sé si sabré, yo no sé si podré, y si me hacen una pregunta que no sé, y si de pronto me escriben algo que yo no sé, y si me equivoco, y todas esas cosas que definitivamente tú también las has enfrentado, ¿verdad? Las has dicho, y por eso te llevó eso a prepararte, y no a tomar eso como una excusa para decir, mejor no le meto el pie al acelerador, solamente voy tranquilo nomás y ahí de manera cómoda seguir este viaje. Y eso es Correcto. tremendo porque
los marcadores de tendencia toman riesgos, Correcto. o sea, están dispuestos al sacrificio. Y uno de los más grandes riesgos quizás es la exposición de tu nombre. Si bien sabemos que, o sea, pero es que a uno le afecta, ¿no? Si quedas, si no sabes, si no estás preparado, si no puedes dar la talla, por decirlo así. ¿Qué riesgos has tomado tú en este sentido que puedas compartir con nuestra audiencia? ¿Qué riesgos o qué reveses incluso también has sufrido que sirva para la gente decir, oye, sí se puede, ¿verdad? Ah, porque muchas Total. veces ven personajes como tú, como Agustín, por ejemplo, ¿no? Como estos Ed Milet en Estados Unidos o Jordan Peterson y dicen, wow, pero mira, pues a este, ¿quién le va a refutar algo de alguna manera? Pero todos empezamos en una semilla que se volvió un gran árbol, ¿verdad? ¿Qué podrías compartirnos en eso, Brian? Wow, qué pregunta muy profunda, porque eso me lleva a pensar y a repensar todo lo que fue el proceso y de ahí escarbar y sacar algunas conclusiones breves de lo que fue. Mira, primero que nada, eso me lleva mucho a recordar que yo tuve, o sea, los riesgos que tomé en un principio eran que, bueno, tuve que segmentar mi vida en dos, primero que nada. Porque Ok, si bien yo toda mi vida, esto es algo que, claro, o sea, lo que voy a contar ahora es un ámbito que la mayoría de las personas que me conocen digitalmente no lo saben porque, claro, yo al mundo me presenté, por así decirlo, como, digámosle como un apologista, por así decirlo, o como un creador de contenido apologético. Pero yo toda la vida profesionalmente hablando me he dedicado a la arquitectura y a la construcción. De hecho, todos los manuales que están acá son de construcción, salvo estos que ya son también. más ministeriales. Y no sé si te das cuenta que aquí a mi mano izquierda, que sería tu margen derecha, están todos los planos que se hacen a mano por cuestiones Ah, constructivas. tienes razón, sí, sí, sí. Por Qué eso te digo que es tremendo. aquí el rincón en donde arranqué. O sea, todo esto es muy constructivo, Claro, muy de mi profesión y de mi viejo también. Mi viejo en Perú también se interpreta como mi papá. sí, también. Ah, correcto. Entonces, cuando yo iba a arrancar en esto, el riesgo que tomé es, bueno, voy a tener que dedicar, si de verdad quiero hablar el mensaje apologético, eso va a demandar que yo sacrifique parte de mi trabajo profesional para dedicarle tiempo a esto, porque la apologética no se aprende fácilmente. Tampoco digo que Oh, sea correcto. imposible, pero mira, cuando estás estudiando, por ejemplo, la resurrección, que es un tema que estuve preparando para las conferencias de este año, hay que estudiar mucho de historia, hay que estudiar mucho de filosofía y hay que estudiar mucho de cultura judía. O sea, tenés que involucrar varias disciplinas al mismo tiempo. Pero no es un campo nuevo para mí porque yo como arquitecto también tengo que, de alguna u otra manera, estudiar varias disciplinas. Cuando quiero estudiar sobre temas climáticos, tengo que abordar el asunto del cambio climático. Si quiero, por ejemplo, diseñar un proyecto, necesito desarrollar toda la parte de dibujo. Si quiero asesorarle a alguien en la obra, tengo que saber mucho de fiscalización. O sea, son varias disciplinas que la arquitectura también me preparó en ese sentido. O sea, que la arquitectura Ujú. también es multidisciplinaria y la apologética es muy similar en ese aspecto puntual, de ser multidisciplinarios. Entonces yo dije, bueno, si voy a hablar de estos temas, voy a tener que partir en dos mi ser, por así decirlo. Es un poco complicado, pero yo he conocido personas que han dejado incluso su vida profesional para abocarse a Dios. No son pocos. Eh, por ejemplo, quien fuera mi pastor, hace poco conté su historia en uno de los videos, era el pastor Emilio Abreu. Él tenía licenciaturas y minors en Estados Unidos, de economía, de política, era un tipo súper preparado, que incluso Wow. dejó todo eso para abocarse al pastorado. Uno de los pastores de la red de jóvenes de mi iglesia local era un ingeniero industrial de los mejores que había en Paraguay y estuvo dispuesto a dejar todo eso también por la obra del Señor. O sea, yo he conocido personas que han sacrificado profesiones hermosas porque les dio más placer el Señor que sus pasiones terrenales y eso es para valientes realmente. Eh, Tremendo. y realmente yo me he pensado, o sea, la arquitectura es una profesión muy hermosa, gracias a Dios a mí no me ha ido mal salvo en la pandemia, pero yo puedo decir de que el Señor me ha abierto muchas puertas en eso, de hecho hasta hoy día, mientras que no estoy con el tema de los videos, mientras no estoy con el tema de las conferencias y demás, igual yo sigo dando cursos, sigo asesorando profesionales, hago ayudantías de cátedras, o sea, todo con temas de arquitectura.
Entonces, y en mis otros ratos, ya que mi vida, como te dije, está partido en dos, tuve que tomar ese riesgo que no fue fácil, la verdad. Hago todo lo que tenga que ver con lo ministerial. O sea, me ubico, Ujú. digamos, en mi iglesia local, donde sirvo, en donde estoy todos los fines de semana prácticamente, y donde al mismo tiempo yo, pidiéndole consejo y oración a mis líderes y a mis pastores, me dedico a lo ministerial y a hacer video apologética. O sea, muchas personas no saben en realidad que lo mío no es puramente creación de contenido, no es que yo pongo mi teléfono o mi cámara profesional en el frente, lo grabo, lo subo y ya. No, en realidad hay mucha oración detrás, mucha preparación. Por ejemplo, Eso. este es el libro del caso de Cristo, que es uno de mis libros favoritos. Lystra Esto, Book. correcto. El ex ateo, por cierto. Y, por Sí, ejemplo, tremendo. lo que estudiar su vida me ha llevado mucho tiempo y las cosas que él investigó para hacer videos me ha llevado también mucho tiempo. Pero para hacer eso, si no dependes de Dios, va a ser pura letra. Y las personas en realidad no van a ser edificadas del todo. Simplemente van a Exacto, encontrar un buen argumento, pero si su vida no es transformada, ¿de qué te sirvió? O sea, digamos, exacto. porque si te quedas solamente en la superficie y no ahondas y no entendés que el problema es espiritual y no solamente intelectual, entonces, ¿de qué sirvió? O sea, tipo, porque al final del día nuestra misión es poblar el cielo de almas, no Eso. poblar la tierra. Entonces, por eso es que yo siempre le digo a mis amigos, o sea, si esto no es con dependencia de Dios, realmente de mucho no va a servir al final del día. Al final del día voy a hacer algo que todo el mundo ya lo está haciendo. Todo el mundo hace videos y todo el mundo, o cualquier video puede llegar a mucha gente. Esa es una pura realidad de las redes de hoy. O Cierto. sea, imagínate, una vez Agustín Laje en una conferencia que dio aquí en Paraguay dijo algo en público que sonaba mal pero que era tan verdad. Él dijo, hoy cualquier estúpido en la red puede hacer un video sobre cualquier idiotez y se hace viral en segundos. Buenísimo, pero y muy cierto. Es que las redes sociales le han dado poder incluso a la gente más incauta para viralizar cosas tontas. Entonces, si Sí. nosotros vemos eso, no lo tenemos que ver como un problema, sino como una oportunidad para justamente, paralelamente, contrastar eso y ofrecer algo distinto. Porque para criticar somos muy guapos y muy rápidos. Tremendo. Ahora, Y ¿por qué? especialmente, si me permites ahí un pequeño paréntesis, Sí, especialmente con el uso equivocado de la apologética, ¿no? Porque hay páginas de apologética cristiana o reformadores de la fe o con nombres así, quizás estoy coincidiendo con algún nombre que sí es bueno, pero tienen nombres similares, ¿no? Y usan, entre comillas, las armas o argumentos de la apologética para exacto, atacar a otros cristianos. Ahora, exacto. obviamente, yo estoy de acuerdo en que se denuncie una enseñanza, antibíblica, ¿verdad? Anticristiana, antidios, definitivamente, porque hay iglesias que no tienen nada de iglesias, también lo sabemos. Pero porque allá usan falda y acá usan pantalón, o porque allá escuchan rock cristiano y acá cantamos himnos, que porque allá se visten de negro y no, el negro es del diablo, que porque allá... O sea, ¿qué pasó? En vez de estar como tú dices, lo que has dicho esa es la joya para mí hasta ahorita de esta conversación. Nuestra misión es poblar el cielo. Claro, de hecho, No si me poblar mi permitís, iglesia con los de otras iglesias, porque les digo que ese pastor no sé, está mal. Vengan acá porque nosotros tenemos la verdad, ¿no? Se han de hecho, levantado cristianos con que supuestamente tienen una piedra filosofal de la verdadera interpretación de la Biblia, ¿no? Y lo que tú dices es oro, hermano. Sigue, por favor. Tenía que meter mi cuchara. no, está bien, está súper, está súper. De hecho, si me permitís, voy a agarrar lo que dijiste porque me hiciste recordar de algo que se me estaba yendo de la cabeza y voy a sonar polémico entre comillas para Dale, algunos hermano, con todo. débiles, pero te voy a decir la verdad. A mí, al privado, especialmente de Instagram y de Facebook, obviamente me escriben muchas personas, eso cualquier persona que abre mis redes y ve que hay muchos seguidores lo va a pensar, ¿verdad? Pero Claro, hay muchas personas que me escriben, pero con el propósito de contaminar mi corazón. Y aclaro, si esto lo ven mis seguidores, les quiero decir que no estoy hablando en contra de ustedes. O sea, por favor, a buen claro, entendedor, pocas palabras. Pero me escriben exacto. muchas personas con el ánimo donde me dicen, mira Brian, lo que dijo tal persona, ¿le vas a responder? Y no son pocas veces la que hace eso. Y yo le digo, mira, mis plataformas me las dio Dios con un propósito tan específico que yo no voy a utilizar para cosas vanas. Perdón, no voy a usar para cosas vanas.
Y yo conozco creadores de contenido que están en el mismo redil, que se la pasan perdiendo el tiempo intentando refutar a los mismos cristianos, cuando que hay hermanos que están siendo degollados en Nigeria. Ojalá que la red no, Exactamente. ojalá que la red no corte esto por lo que estoy contando, o en Yemen, o en Libia, o en Eritrea, o en China, o en Corea del Norte, y las personas están acá en América Latina discutiendo tonterías que yo digo, Dios Tal mío, cual. ¿cómo puede ser? Entonces, vuelvo a detectar la oportunidad de orar por ellos. Porque yo Ujú. en serio no puedo creer que estén en la boludez. Y muchas veces te tengo que confesar que humanamente me entran las ganas de querer efectuar un disparo, digo, no en un sentido físico, pero efectuar un disparo digital para cerrarle la boca, pero después digo, no, creo que realmente el riesgo no lo vale porque yo creo que aunque yo quiera hacer bien utilizando ese disparo, sé que le puedo contaminar el corazón a muchos y voy a crear discordia, voy a crear un ambiente de hostilidad y en el mundo hay demasiadas personas que necesitan de Cristo y necesitan la verdad con Exacto. amor. No me refiero a amor en un sentido sentimental, sino un amor que confronta con la verdad. Y necesitamos Exacto. predicar la verdad con amor y con mucho entendimiento. Y Eso. si yo agarro y me presto a esas tonterías, no voy a cumplir mi misión y de hecho me voy a salir de lo que Dios estableció para que yo haga. Entonces yo digo, de verdad no puedo creer que la gente esté perdiendo su tiempo. Por eso me permito la excepción, porque como dijiste, a la apologética se le da un mal uso y yo a propósito no voy a dar nombres, ni jamás, ni Claro, aunque me lo claro, pidieran, te lo puedo decir al privado, pero aquí no, porque justamente las claro. personas se van a tomar de esto luego para decir, le estaba tirando indirecta. No, aclaro que le estoy diciendo de manera general y esto va para todos los creadores, incluido para mí, si es que Claro, tanta polémica quieren. y es que es inevitable, ¿no? Y es lo que tú dices es muy cierto. A mí también, claro, yo no tengo el tamaño de redes que tú tienes, definitivamente. Pero ahí voy en ese camino, con el favor del Señor. Amén. Pero me han llegado también mensajes, ¿no? De tal manera, de tal calibre, con tal color, y algunos bien soeces, bien vulgares. Entonces, pero lo que sé es que si tú contestas, porque otros contestan, pero si el creador del contenido, el autor del video, lo que sea, como le llaman, contesta, responde una de esas, 100 más se meten. Y comienza Exacto. un debate, una bronca, un pleito que no edifica a nadie. Y eso es muy cierto lo que has dicho, no edifica a nadie. Estamos aquí Claro, para ganar almas, para poblar el cielo. Esa es una joya. Estamos aquí totalmente. para poblar el cielo. Y No, aparte, no, a veces en algunos contextos, espero que esto no suene mal en algunos países, pero va a sonar elitista lo que voy a decir, pero yo por lo general en mis videos suelo tener un promedio de hoy día, ¿verdad? En el momento que estemos grabando esto, por lo general entre 300 a 500 comentarios, a veces mucho menos, dependiendo de qué tema estoy abordando, pero cuando abordo un tema muy complejo, entran los, entre comillas, intelectuales en los comentarios a sí, refutarse, a querer mandarse al frente. Y yo la verdad, para ser honesto, no le leo al 90%. Pero no es que no le lea exacto. porque me crea importante, sino porque pienso que yo me voy a contaminar si entro ahí. Sí, Entonces, y no hay caso, hermano. O sea, tú quieres la, explicarles con la mejor manera, con lo mejor de las palabras, y no hay manera que entienda. Y la Biblia lo dice, ¿no? El que quiere corregir al necio cuando está en su necedad, exactamente. Justo estaba ¿no? leyendo ese mismo verso, creo que está en Proverbios, que dice que, Proverbios. correcto, que creo que habla justamente que el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será corrompido. Y también dice que cuando nosotros intentamos, de alguna u otra manera, no sé si era la palabra corregir, depende de la versión que cada uno lea, pero Sí, básicamente cuando nosotros intentamos corregir al sabio, el sabio te lo acepta, pero cuando intentas hacerlo con el necio, te odiará más. O sea, esa es la pura realidad. O sea que no hay caso, de hecho hasta bíblicamente tiene un trasfondo eso. Entonces yo no entro en sí. los comentarios porque no me quiero contaminar y entonces lo máximo que hago es, entro un rato para mirar solamente a mis amigos que me suelen tirar buena onda, les pongo corazón y luego ya me salgo, porque sé que después ya se viene el debate del año en cada video. Entonces yo digo,
nosotros estamos aquí para glorificar a Dios, no para dar de comer a los necios, ¿verdad? Y decimos así no por arrogancia, sino porque la Biblia los llama de esa manera. Es la pura Muy realidad. bueno. Me encantó, Brian. Excelente, excelente. Esto da para un corto Está viralizable. por un corto, hermano. Esto sí, tienes que subirlo también así. Vamos, y ahí te vamos a pasar el video ya a uno Totalmente, para ir sirviendo este menú, porque este menú está buenísimo. totalmente. Muy Hermano, bien. quería preguntarte, yo he visto, pues, sí, ¿no? Tu línea es muy buena, de lo que tú hablas, cuando hablas de hay un video, un cortito que vi tuyo, donde hablas de los científicos que son cristianos, pero que la mayoría de gente no sabe que son cristianos, ¿verdad? Y Exacto. argumentan las enseñanzas científicas de ellos, las toman en sus argumentos como para usar o fortalecer el argumento de que la ciencia, ¿ves? La ciencia y Dios no, pero no saben o ignoran que pues un Isaac Newton o otros hombres pues fueron hombres de fe. Y no he ahondado en realmente verificar si es cierto o no esta historia de que el mismo Darwin en su lecho de muerte, cuando estaba ya agonizando, alguien le trajo una copia, creo, de su libro, ¿no? El origen de El las origen de la especie. especies, y él lo deja y dice, quiero una Biblia. La verdad no sé si eso sea cierto, si es solamente una historia sacada entre líneas del final de sus días o las últimas horas de él, pero la verdad es de que muchos hombres de ciencia eran hombres de fe, egresados de las universidades que hoy lamentablemente promueven pues el secularismo y un estilo de vida totalmente antibíblico. Y es el tema justamente, ¿no? que con el que quiero potenciar esta conferencia porque tienen que saber, si nosotros retrocedemos de los campos de estudio, de los campos de ciencia, de los campos de la política, de los campos del deporte, ¿quién va a llevar la luz a esos terrenos? Y todo Wow. lo que los cristianos dicen, no, 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 es del mundo, ese es carne, ese es vanagloria. No, no es vanagloria, hermano. Mientras yo más suba en, no sé, las estructuras sociales que Dios me haya puesto para subir, aunque la gente diga Dinko, Dinko, o Brian, Brian, o Agustín, Agustín, si nosotros nos conducimos de la manera correcta, la gloria se la va a llevar el nombre del Señor. Totalmente. Me gustaría que Totalmente de labores acuerdo. en eso, ese tema, motivando a la gente. Lo que tengas que decir, sería bueno, es un deleite escucharte, hermano. Mira, justamente uno de los mejores libros que he leído a lo largo de mi vida, no le estoy haciendo publicidad a ninguna autora, claro, pero Ah, son recomendaciones, es que una de los libros que a mí me ha transformado mi manera de ver justamente fue este, ya que me lo preguntas. El poder y el mensaje del Evangelio es de Paul Washer. Y él acá justamente dice, Paul en, Washer. en, en la puerta de la introducción, una de las cosas que él menciona fue una frase que parece tan simple, pero que marcó radicalmente mi manera de ver la apologética. Y el mundo cristiano en general, ¿verdad? Supongo que conoce a Paul Washer, ¿no? Claro, Y él era que dijo, si tus argumentos, tus refutaciones, si absolutamente todo tu ingenio humano, que refuta incluso a los ateos, escépticos, agnósticos, no descansa sobre la predicación del Evangelio, al final del día no estabas cumpliendo tu misión. Porque aunque predicaras el Evangelio, seguís siendo un siervo inútil que no tiene otra cosa más que cumplir con su deber. Cuanto más utilizando la apologética que es un pre-evangelismo además. Entonces, todo, absolutamente todos los mejores argumentos tienen que descansar sobre el Evangelio. El fundamento de toda la apologética, los cimientos de la apologética es el Evangelio de Jesucristo. Y si tu apologética no tiene la intención de trasladar a las personas a Cristo, son puros argumentos. Y no sirve de exacto. nada, no sirvió de nada. Entonces, por eso es que yo les digo a todos mis amigos, a todos mis cercanos, sean o no creadores de contenido, pero que sirven en su iglesia, en el lugar en donde Dios les colocó, Eso. absolutamente todos tienen con lo que hacemos, tenemos el mismo llamado. Sea la apologética, sea el pastorado, sea que seas un maestro,
sea que seas en, no sé, un ministro de alabanza, seas músico, seas ingeniero, médico, abogado, pastor, arquitecto, lo que fuera. Absolutamente todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios, porque muchas veces confundimos el tema de la asignación y el llamado. Todos tenemos el mismo llamado, como dice Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo cristiano tiene que ganar almas. Ese es el llamado de todos y es lo más Exacto. hermoso del privilegio que tenemos de ser colaboradores de Dios. No hay cosa más hermosa que participar y colaborar con Cristo, como dice Pablo, para agarrar y expandir su mensaje aquí y ahora para que su reino se extienda. Y eso lo puedes hacer siendo pastor, médico, músico de alabanza, apologeta, lo que fuera. Justamente porque lo Exacto. hermoso de todo esto es que si en tu iglesia local le preguntaras a 10 personas cómo llegaron a Cristo, estoy seguro que, que los 10 te van a responder historias distintas. Uno te puede decir, mira, mi vehículo se me descompuso la cubierta, me quedé en un mecánico y ese mecánico era cristiano y me predicó, y ahí. Otro te puede decir, mi maestra de escuela me habló de un tal Jesús y ahí me convertí. Otro te va a decir, yo me fui, no sé, a un campamento de una iglesia y Claro, allí me convertí con un pastor. U otro te puede decir, no sé, vi un video de apologética de Brian, eso me dio de curiosidad y pude conocer a Cristo gracias a los videos que él daba sobre la historia de claro. los científicos y la Biblia. Todos llegamos a Cristo de maneras distintas porque Dios, eso es lo hermoso de su creación, que cada uno con las distintas asignaciones que tengamos, todos tenemos el mismo fin que es predicar a Cristo y este crucificado. Porque no hace falta, o sea, yo quiero que la gente entienda, no hace falta ser obligatoriamente pastor, líder o evangelista o Exacto. maestro para hablar de Cristo. Lo podés hacer siendo jefe de tu empresa, siendo director de tu universidad, siendo compañero de De- trabajo de alguien, exacto. estando en un aeropuerto. O sea, Dios incluso te puede hablar en los detalles más pequeños, digamos, de la vida, o sea, de tus vivencias, del día a día. O sea, Cristo, o sea, si comenzás a relacionar tu vida con Dios, le vas a ver a Cristo hasta en los detalles más pequeños. Y eso es lo hermoso de su creación. Porque, a ver, vamos a suponer que fuera una obligación ser pastor para predicar. Entonces no van a Imagínate. existir ovejas. O sea, todo el No, mundo vamos a ser pastor. ¿Y dónde va a haber tiene que ovejas? ser pastor. No, O y sabes sea, qué, lo que tú comentas es tan cierto, ¿no? Y tan llega al corazón porque a mí trae una reflexión a mi mente. Y te voy a hablar desde el ángulo pastoral, ¿correcto? Desde el ángulo pastoral. Eh, todos tenemos un ego que de alguna manera intentamos satisfacer. Yo creo que todo cristiano debe tener un ego saludable, ¿no? Una apreciación personal saludable. Sabemos que somos redimidos por la gracia del Señor, que por su pura misericordia estamos vivos y Él por, yo soy uno de los que más se asombra preguntando por qué el Señor me escogió a mí. ¿Por qué? ¿Verdad? Ok. Entonces, uno como pastor en la iglesia, quieres ver que la iglesia crezca y ganamos almas para Cristo, queremos ver esto, queremos ver almas, gente convertida, arrepentida. Pero muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, como parte de nuestra actividad semanal, es lo que llamamos el evangelismo aquí en Trujillo. Y en promedio, pues, son como 20 a veces 30 personas que se convierten un sábado aquí en las calles. Pero muchas wow. veces la gran mayoría de ellos no se ve en Revo, nosotros llamamos Revo de Revolution, que es el nombre de mi ONG, de mi ministerio. No lo vemos en Revo el domingo, la siguiente semana, ¿no? Llegan dos, tres, cinco. Entonces, pero ya con el tiempo, yo pastoreo desde el año 96, soy pastor desde el año 96, con el tiempo entendí algo, que es el reino de Dios y no mi torre de Babel, ¿me entiendes? Entonces muchos pastores están ocupados levantando su propio reino en vez de extender el reino que ya está establecido de los cielos aquí en la tierra. Y lo delicioso de eso es que he tenido experiencias tremendas. Por ejemplo, un día estoy en otra ciudad que me invitaron a una campaña, que qué sé yo, entonces yo fui a predicar y al final de la predicación se acerca y me dice, ¿se acuerda de mí? No. Yo era el payasito que andaba con globos acá, y con globos acá atrás, entonces vestido de mujer, no sé cuál. Y me encuentro, por ejemplo, esa es una historia real, ¿ah? Entonces, no voy a inventar acá este testimonio, ¿no?
usted me predicaba. Cada vez que iba a la Plaza de Armas, él era uno de ellos que andaba así pues por la plaza vestido como payasa, no como payaso, sino como un payaso femenino, ¿no? Y con la boca exageradamente pintada y los maquillajes, todo chistoso, y vendía caramelos y chicles y dulces. Entonces a mí se me acercaba y me decía, pues no, con voz fingidamente femenina, hola mi amor, ¿me compras? ¿Verdad? Y yo le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, porque siempre era su punto donde vendía, era esa zona donde nosotros evangelizábamos. Entonces, sin saberlo, porque nunca hizo una oración conmigo, nunca nada, él conoce al Señor, porque tuvo una crisis, se fue a otra ciudad y en esa ciudad conoce a Cristo. Pero en esa conferencia me dice, y sabe lo que me acercó a Cristo, que usted siempre me vio con amor. Siempre que me veía, me daba una palabra de esperanza y me decía que Dios me ama. Y aquí estoy. Y hoy tiene una empresa de cómicos, y tiene una empresa que hace cumpleaños para niñitos y él se presenta como un payasito, para una cuestión muy bonita. Y así como él me he encontrado con mucha gente que me preguntan, ¿se acuerda de mí? Usted me habló tal ocasión, en tal lugar. ¿Qué? Entonces, a veces sentimos como que el fruto no lo vemos reflejado en las sillas de nuestra iglesia el domingo en la mañana, pero se están llenando las casas del cielo. Y eso es lo tremendo, ¿no? Y como Wow. influencers o creadores de contenido apuntamos a eso. Entonces, lo que tú compartes ahora es muy bueno, ¿no? Porque debemos dejar de estar luchando peleando entre nosotros y apuntar a aquello por lo cual, como tú dices, si tú no predicas el evangelio, o sea, no quedó, no, la receta no está completa, ¿no? Lo que citaste a Paul Washer, ¿no? Eh, y, y, y es como que es Cristo, en realidad, que el que tiene que ser anunciado. Y eso es muy bueno, hermano, tremendo. Y, por ejemplo, me gustaría que en los siguientes minutos puedas hablar un poco sobre cómo ayudar a la gente a diferenciar o entender o diferenciar un buen marcador de tendencia o influencer de otro influencer, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el ámbito secular, yo sé, tenemos influencers, marcadores de tendencia en el ámbito secular, cantantes no cristianos seculares que, uff, Dios mío, o sea, hacen de todo con tal de tener seguidores y tienen millones de seguidores y etcétera, como también hay marcadores de tendencia que tienen una gran cantidad de seguidores que enseñan cosas éticas y loables. Pero, por ejemplo, a ver, déjame ponerte este caso en el tapete, a ver cómo me lo interpretas y cómo sacas ahí un consejo. Estoy forzando tu cerebro. Adelante, adelante. Por ejemplo, hermano, los cristianos hoy, o ya, no es que hoy recién, ya, hablemos desde la era digital, ¿no? Desde la computadora, las redes sociales específicamente, desde la difusión de redes sociales y aún más desde que en estos aparatitos aparecieron, pues, ¿no? Steve Jobs y las ventanitas y los smartphones. Por ejemplo, el caso de Hillsong marcó tendencia, porque la forma de sus canciones, la estructura de su alabanza, marcó una tendencia en el mundo cristiano occidental, ¿no? Y donde se abrió una iglesia Hillsong, el 20 o 30% de las iglesias de la localidad se vaciaba porque comenzaban a ir a Hillsong. ¿Ok? Creo que hubo en Argentina, creo que sí en Argentina, no lo sé. En Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, de Australia. Marcó una tendencia. Pero, ¿qué seguían los Eh, cristianos? O sea, ¿qué es lo que ellos dijeron? Ay, yo quiero, qué bonito, ¿y por qué? O sea, ¿por qué Hilson impactó de esa manera a pesar de que lamentablemente conocemos la historia y esto no es echarle, hacer leña al árbol caído, pero pasó algo pues bastante, que sonó bastante ya, y el nombre Hilson, el impacto y la promoción que tenía ha bajado un montón. Sin embargo, ¿cuántas vidas? ¿No? ¿Cuántos jóvenes? Porque era la masa, la gran mayoría jóvenes, dijeron, oye, yo me imagino, si abrieran, no sé si ahora tendría el mismo impacto,
pero una iglesia de Hillsong, aquí en mi ciudad, ¿no? 2 millones, 2 millones de personas. ¿Cuántos chicos de las diferentes iglesias comenzarían a ir allá? Si habláramos del Hillsong de hace 15 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ayudar a los creyentes, especialmente a los jóvenes, porque son los que van con el trending, ¿verdad? Son los que van con el trending de la moda, de la alabanza, de la pose, a decirles, ok, tienes que ir más allá de eso, y no solamente qué bonito suena y las luces que tienen y la ropa que usan, sino la esencia, cómo ayudarles en eso, tomando este caso, y repito para nuestra audiencia que quede bien yo, no es porque estamos atacando y mira, fíjate qué mal Hilson, pero es un caso que viene muy bien al tema que estamos hablando, porque fueron marcadores de tendencia en el tema, en el ámbito de la alabanza y la adoración. Mira, eh, es tan complejo hablar de Hillsong en el sentido de que son una iglesia única. No estoy diciendo única en el sentido que sean perfectas y que hay que seguir Ujú, todas, ujú. sino más bien que fueron muy únicas, porque ellos marcaron tendencia con la innovación. La innovación yo creo que fue la herramienta principal de ellos. Y hasta hay que admitir que más allá de si están bien, si están mal, si están mejor, si ya se recuperaron, si todavía no, Ojalá que sí, no se, ojalá que no sí. se puede, no se puede negar de que ellos, con su innovación, han influido en casi toda América Latina. Si te das cuenta, la mayoría de las iglesias Es están increíble. adoptando su modalidad, Sí. incluso iglesias que no pertenecen necesariamente a su corriente doctrinal. Cómo la gente Ujú. se viste, cómo preparan el escenario, la manera de grabar. Ellos han hecho un trabajo que nunca en mi vida, al menos desde que yo nací en 1998, nunca había visto, jamás, pero ni por si acaso. Y eso que a lo largo de, bueno, tampoco es que sea una persona demasiado experimentada, pero todas las iglesias que he conocido a lo largo de toda mi vida, nunca he visto una congregación local o internacional marcando tanta tendencia utilizando herramientas interesantes como la ha hecho Hillsong. Sí. Entonces, si eso yo lo traslado con la era de la creación de contenidos y el papel que hoy nos toca, yo te digo una cosa que es algo muy personal también. Si yo me hice viral, creo yo, ¿verdad? Creo que esto Dios es el mejor que nos va a responder todo, pero te voy a decir lo que humanamente veo. Si yo creo que me he hecho viral y he llegado a donde estoy, creo que es porque yo tengo cosas de Hilson en el sentido de innovar. Porque, por ejemplo, de apologética, ¿quién hablaba hasta hace? Ahora están comenzando a pulular muchos, pero de apologética, ¿quién hablaba hace 5 años atrás en las redes? Nadie. No. O uno o dos en todo el mundo. Sí, sí. Y además, la manera en como yo lo hice, yo nunca estudié producción. Y la gente dice, wow, qué hermoso, cómo editas tus videos. Y la verdad, me No. gusta ser muy autodidacta, para serte honesto. Todo lo que yo sé, todo lo que yo edito, lo edito yo mismo. Y todo lo he dicho, todo fue muy cuesta arriba, o sea, buscando tutoriales, buscando consejos, también saber de qué maestros aprender, porque no todos los maestros son buenos en internet, pero saber elegir a tus propios maestros también es bueno. Eh, Sí. y además, grabar en la nieve, o sea, creo que eso me catapultó de alguna u otra manera, porque yo no me gusta usar ese término de catapultar, pero nada más a modo de ilustración, pero yo he grabado mucho en la nieve, sufrí mucho en las temperaturas bajo cero, pero realmente cada segundo lo valió. Eh, y además de eso, los temas que yo hablaba, la manera, la dicción que quizás le doy a mis videos, yo trato como, no sé si ya te lo dije esto en la otra charla, pero si no, aquí va. Es que yo intento neutralizar lo más posible mi acento. Por ejemplo, así como me estás oyendo ahora mismo, esto no es el acento de Paraguay. Pero ¿por qué lo hago? Porque sé que esto lo van a ver Mm, personas de muchos países. Entonces, de repente se me sale el mm, voz, de repente se me sale el voz, pero yo sé que en América Latina todos saben que los sureños utilizamos el voz, los uruguayos, los ujú. argentinos y los paraguayos. El Sí, resto, toda América Latina usa el tú. Y de repente sí. yo uso el tú porque me van a entender mejor en Centroamérica o en el norte de Sudamérica. Entonces, yo intento hacer ver mis videos como que cualquier hispano lo pueda entender. Alguien que lo está viendo en España, alguien que lo está viendo en Costa Rica, alguien que lo está viendo en Chile, alguien que lo está viendo en Perú, en Colombia, en México, incluso los hispanos de Estados Unidos.
intento hacer todo el esfuerzo por utilizar los términos que absolutamente todas las latitudes hispanas de ser posible lo puedan comprender. Y eso es innovador porque, a ver, yo veo un creador de contenido de Argentina y los argentinos no van a abandonar su acento, pero ni por accidente. No, La única excepción, la única y por excepción que yo he conocido, accidente. exacto, la única excepción que he conocido, pero es una excepción de la regla, es Sebastián Franz, que es argentino, pero lo que ocurre con Sebastián Franz es que él ha vivido en Paraguay casi toda su vida, luego se mudó a Estados Unidos, entonces por eso es que el acento porteño o argentino en general no se le ha quedado. Pero un argentino promedio que consume su contenido no va a cambiar su acento. Claro. Alguien que es, por ejemplo, cubano, muy difícilmente lo cambie, porque el cubano es No, muy... cierto. Y aparte, alguien de España tampoco. O Ajá. sea, es prácticamente imposible. Entonces, si oyes a un paraguayo común y corriente, no le vas a escuchar hablando como yo probablemente. Sin embargo, hay muchas cosas, muchas tonadas paraguayas que sí las tengo, evidentemente, porque nací acá. Pero como me he relacionado con tantos hispanos de muchas latitudes, he tratado de innovar en ese sentido. Y es curioso porque cuando yo voy a Estados Unidos, yo le pregunto a la gente, ¿y dónde es mi acento? La mayoría se queda así pensando y me dice, pero tu acento es que no lo puedo relacionar con ningún país porque no conozco a alguien que hable con ese acento. Y claro, porque no estoy emulando ningún acento en particular. Claro, Me oyes claro. y no vas a decir que soy un chileno, porque los chilenos no hablan así, los peruanos Oh, sí, tampoco, los claro. colombianos mucho menos, No, los no, no. venezolanos tampoco, los argentinos ya ni se diga. Entonces, claro, estoy tratando de hablar para que todos me entiendan. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que yo creo que si Gilson usó la innovación como herramienta y yo estoy usando eso, creo que eso es importante porque lo que está ocurriendo mucho en la era de la creación de contenido es que los creadores se copian demasiado y hay muy poca originalidad. Es muy cierto. Tantas copias que mira, si yo puedo consumir el original, ¿por qué voy a consumir la copia? Entonces yo estoy en un permanente conflicto en el buen sentido de qué tengo para innovar el mes que viene o la semana que viene porque no quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo, no quiero hablar de todo lo que el mundo está hablando y no quiero seguir la corriente que todo el mundo sigue. Entonces, por esa razón, yo creo que la innovación no es menor y más todavía porque podemos utilizar la innovación como herramienta siempre que no comprometamos la sustancia del Evangelio y ambas cosas se pueden congeniar. Ahora, lo que ha pasado Cierto. muchas veces, voy a utilizar tu frase. No quiero hacer obviamente leña del árbol caído, pero yo creo que a Hilson tampoco puedo meterle a toda la iglesia en la misma No, bolsa. no, no. Claro, claro, claro. Pero ciertas individualidades a veces la innovación ha sido muchísimo y el evangelio se ha quedado acá. Y yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio. Mucha innovación, pero también mucho evangelio. En cambio, por ejemplo, también puede haber que muchas veces se está predicando el evangelio con toda su sustancia original, pero tu manera de hacerle llegar a la gente es muy baja y no le Claro. vas a llegar a nadie. Entonces, como que, ¿por qué no buscar un equilibrio entre las dos cosas? Siempre que no comprometamos la sustancia de la cruz, de la resurrección, de la expiación del pecado, de la vida eterna, etcétera, siempre eso mantener con el fundamento bíblico, pero buscar un equilibrio también de la manera como estamos transmitiendo. Porque la manera de predicarle a una audiencia secular no es la misma que predicarle a alguien que ya está converso, o lo mismo que Definitivamente. predicarle a alguien que está en la selva, o predicarle a alguien que está en una empresa, o predicarle a, no sé, a un ex satanista. O sea, todos los públicos son distintos, siempre. Sí. Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio entre la innovación a la hora de comunicar el mensaje, siempre que no comprometamos la sustancia central del Evangelio de Jesús. Y yo creo que si buscamos un equilibrio y le pedimos sabiduría al Espíritu Santo, yo creo que vamos a cumplimentar nuestra misión. Yo te resumiría a grandes rasgos de esa manera. Excelente. Excelente, excelente. Porque es cierto, y a veces uno embriagado o no embriagado con el afán de. Claro, veamos el proceso. Primero uno está en cero, ¿no? Y quiere ser un influencer o creador de contenido, un marcador de tendencia, que no necesariamente tiene que ser una cámara, un celular y un canal en YouTube. A veces uno puede marcar una tendencia, como tú decías hace unos minutos, en donde trabajas, ¿no? Claro. En una oficina política, en un cargo político. Tú comienzas con tu integridad, con tu carácter, marcas una tendencia en una línea política, de política donde hay mucha corrupción, en un deporte, etcétera.
Entonces, pero a veces con el afán de conseguir seguidores, ¿verdad? Queremos ir por lo que más pega, ¿no? Por lo que más suena, por lo que más se vende. Ese es uno, y muchos cristianos caen en esa trampa, ¿no? El otro es cuando ya están creciendo y quieren mantener el flujo de crecimiento. También, no, esta parte del evangelio no es muy popular y esta parte acá no va a correr gente. Yo creo que el evangelio debe de, si cabe la palabra, comerse, como el Señor le dijo a Moisés que comieran el cordero antes de, ¿no? de que pasara el ángel de la muerte en Egipto. Lo comes todito. Completamente. No dejas nada, le dijo, ¿no? Y antes de que amanezca. Entonces eso nos hemos vuelto picky, ¿no? Muy selectivos en lo que nos gusta del Evangelio o de Dios y que no, ¿verdad? Pero es tremendo eso y es cierto, es cierto. Por ejemplo, las tendencias de hoy, ¿no? Hace un par de días, me sale entre el feed de mi red, me sale una empresa que se llama ah, un post por una página de Instagram que se llama ah, Christian Entrepreneurs, ¿no? Como emprendedores cristianos. Y usan el caso de una chica, Bella Poarch, creo que es Bella Poarch. Entonces, cómo se hizo famosa y ahora tiene no sé cuántos X números de millones, vale, ¿no? Millones de dólares y tiene también millones de seguidores. Y todo lo que esta señorita hizo fue hacer gestos con la cara mientras ponía una canción graciosa. Y sus gestos eran graciosos y así disparó. Entonces, pero mira, eso se vuelve una tendencia, ¿no? Y la siguen millones. Entonces, olvidamos que sí podemos combinar elementos graciosos, quizás divertidos, entender el lenguaje de la cultura, pero siempre siendo claros con el mensaje del Evangelio, por ejemplo. A mí me ha ayudado mucho para llegar a los hombres el hecho que les hablo en lenguaje de hombres, ¿no? Pero dejo bien en claro mis principios y el cimiento de mi fe, y que para mí, quien realmente me ayuda, me sostiene, me fortalece es el Señor. Entonces, eso que tú decías ahora es tremendo porque se necesita ese entendimiento y no citamos a Gilson definitivamente una vez más para que quede claro a nuestra audiencia, no para hacer leña del árbol caído, pero tu análisis es preciso. En algún momento la innovación tomó más primacía Correcto, que el Señor, ¿verdad? Y eso correcto. tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano. Porque hay una promesa, el Señor honra al que le honra, Exacto, ¿verdad? Entonces, sí, con eso. Sí, mi hermano, totalmente. tremendo, tremendo. No sé si tienes algo más que añadir. Y mira, no sé en qué momento se va a publicar esto, supongo que antes de que lleguemos a Trujillo. De hecho, Entonces, antes, ¿verdad? sí, pero Perfecto. aquí está el responsable, Capelix. Ah, perfecto. ¿Cuán- Porque entonces, ¿Cuánto? entonces aprovecho el espacio para que Esta lleguemos. semana va a ser, esta semana. Correcto. Porque entonces aprovecho el espacio para todas las personas que ven esto. No importa en la locación que estén de Perú, pero claro, si están en Trujillo mejor, pero no se van a Excelente. arrepentir si participan de todos los eventos que vamos a tener realmente en Trujillo. Yo creo que va a ser un momento muy especial porque como le dije a mis anfitriones, ya que tengo una gira en Chile en 5 días más, y yo les dije a las personas, yo quiero que la gente vaya, no solamente para que tengamos como que un momento de conferencia o de encuentro, sino que la idea es retar a las personas para crear en el futuro masas enteras de defensores de la fe, porque realmente yo no quiero estar solo en esta trinchera y Exacto. hay que crear o hay que generar un ambiente en el cual se sienten las bases para que en el Perú y en el resto de América Latina se levanten creadores. Y con eso no me refiero a necesariamente crear otros influenciadores digitales como yo, aunque también puede ser el caso. Pero Claro. defensores de la fe, estando en tu trabajo, estando en tu empresa, en tu escuela, en tu universidad, en tu iglesia local, se necesitan defensores de la fe. Y no necesariamente hablando, como dije, de que, bueno, tienen que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. No, lo que yo estoy haciendo es
porque Dios me dio esta gracia y Dios me dio esta asignación. Incluso no es algo que yo busqué, de hecho. Entonces Dios te va a dar digamos, los conocimientos para defender en la asignación que Él te dio, porque eso es lo que Él te dio. O sea, Dios te dio un talento y un don para que sirvas en el lugar en el lugar en el que te toque, porque Él es soberano y Él le da a cada quien según como haya predispuesto su corazón para servirle. Y Dios te puede dar esa gracia en tu trabajo, en tu empresa, en tu escuela, en donde fuera, para que su mensaje llegue a las personas que más lo necesitan. Entonces, vamos a estar muy pronto, va a ser un momento en el cual, ya estoy emocionado porque ya quiero ir allá, ya realmente quiero que, como siempre le he dicho en su momento a otras personas, he conocido en estos años a tantas personas que primero les conocí así de manera virtual y luego les vi en persona. Y gracias a Dios siempre han sido experiencias muy extraordinarias Bueno, y espero que esta no sea la excepción, ¿verdad? Y que podamos pasar un buen momento y que nos preparemos de cara a lo que van a venir a los próximos años y no solamente lo que va a ser una conferencia más del 2024 y que esto realmente sea un momento para que la gloria se la lleve toda a Dios y que nosotros podamos ser privilegiados de ser partícipes en la obra que al final del día Él lo hace a partir de su Espíritu Santo. excelente, así es, y así va a ser. Las fechas son 6, 7, 8 y 9 de junio. Del 6 al 9 de junio, Brian va a estar con nosotros, va a ser un tiempo espectacular, sobrenatural, Amén. revelador, de verdad, desafiante. Vivimos tiempos donde se necesita ese desafío, despertar, agitar el nido, para que los aguiluchos comiencen a mover las alas y comiencen a volar en las alturas a las que Dios los ha llamado, teniendo ese impacto. Así es, Correcto. muchachos. Brian, excelente. Muchas gracias. Excelente tiempo, una vez más, excelente conversación. Eh, hay que, hay que ver un día para hablar de hombres de guerra, compadre, otra vez. Está teniendo bastante pegada, gracias a Dios. Me Sí, gustaría. vamos a hacerlo. Es más, hasta te propondría, si nos da el tiempo, ¿por qué no grabarlo en tu propio estudio, cuando estemos allá? Oh, excelente. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, sí, sí va a haber tiempo, compadre. Hago el tiempo. Definitivamente lo vamos a hacer. Yo creo que va a salir un gran episodio, porque el primero, y te lo digo públicamente, me fascinó, porque, ¿sabes qué? Me encanta muchísimo la calidad de tu producción. Me Oh, gracias. fascina. Porque yo como creador de contenido, muchos videos yo lo miro desde la óptica de la producción y la tuya es sensacional. Gracias, gracias. Y gracias a Capalex también. Acá está el Ah, un genio abrazo detrás de para él también, cámaras. ¿eh? Sí, sí. Le decimos Capalex, su nombre es Alexander. Quizás te Ah, preguntas, ¿qué mira. está diciendo? Capalex ahí está. Por Cap de capitán y Alex de Alexander. Capalex. Ah, mira, un Capalex. abrazo a Capalex, ¿eh? Un Sí, abrazo, sí, sí. excelente el trabajo que están haciendo. Sí, hermano. Muy buena esta conversación también. Se vienen tiempos tremendos y esta conferencia va a marcar tendencia, marcadores de tendencia. Que Está así muy sea bueno. para la gloria del Señor. Yo creo que va a ser así, efectivamente. Excelente, excelente, Brian. Un gran abrazo desde acá, Perú. Me voy a Estados Unidos en menos de 2 semanas, pero regreso obviamente antes para la conferencia, y nos vamos a encontrar aquí, ya Dios mediante. Que Dios así lo permita. Nos vemos pronto, querido, y gracias por honrarme. Disfruté tanto esta conversación como la primera y espero que, como ya hablamos recién, que no sea la última. No, sí, no va a ser la última. Vienen muchas más, de hecho. Totalmente. Chévere. Un abrazo, querido. Vamos a estar ahí hablando. De hecho que sí. Un abrazo. Cuídate. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center.